Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal La Anunciación de nuestra compañera Tere García Ruiz, su directora. Les damos la muy cordial bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el que ha despertado pues una gran inquietud en el mundo, porque se trató su elección en verdad de la primera elección global del siglo XXI, y consecuentemente sus resultados han producido una serie de efectos, sobre todo de rechazo entre quienes aspiraban a mantener las cosas como funcionaron en los últimos 30 años, a partir de que el neoliberalismo, los cambios que se dieron con el Tratado de Libre Comercio se introdujeron con el gobierno del presidente Ronald Reagan allá en los fines de los años 70, y cuando se cerró la primera cortina de la Guerra Fría. Este cambio, cuando dio inicio el gobierno de Ronald Reagan, pues también generó una serie de inquietudes, pero no como las que está dándose ahora, porque entonces todavía no se percibía la naturaleza de los cambios que se iban a dar. Los cambios que se iban a dar en el planeta, en todos los sistemas políticos, económicos y sociales, encabezados por dos figuras, como ahora se está dando en Inglaterra con la señora Margaret Thatcher y en los Estados Unidos con el presidente Ronald Reagan, dio lugar a el fin de un modelo que prevaleció al fin de la Guerra Fría, al principio de la Guerra Fría, y que tenía como propósito contener el avance del socialismo y de los gobiernos comunistas que se estaban dando a lo largo y ancho de todo el planeta. Es decir, este modelo, un modelo impulsado en Europa por los gobiernos, inicialmente por los gobiernos de carácter socialdemócrata y por lo que se llamó un acuerdo entre trabajadores y el Estado, y que generó un estado de bienestar, y que México tuvo su propio componente producto de la Revolución Mexicana. Es decir, aquí en México el cambio del gobierno de Ronald Reagan y la introducción del neoliberalismo se vio acompañado del desplazamiento de la clase política y la llegada de una nueva élite tecnocrática que en nuestro país fue impulsada e instalada básicamente por la CIA, que en ese momento estaba controlada por la familia Bush y que impuso el Tratado de Libre Comercio. De manera premonitoria, en ese momento también dio paso a uno de los movimientos emblemáticos de la época, como sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un mensaje muy importante, que fue el que este movimiento de carácter indígena, de carácter étnico, tenía como signo de este tiempo
el que fuera manejado en las redes sociales y por primera vez a través del Internet y lo que se llamó desde a partir de ese momento la ciberguerra. Es decir, el cambio que todo esto generó, pues desplazó para siempre el paradigma de la Revolución Mexicana y en su lugar se sustituyó por el paradigma del libre mercado y de la democracia, de esta democracia del libre mercado. Con ello, la vieja economía, la economía nacional que estaba sustentada en empresas que se habían financiado con los recursos provenientes del campo, que habían sido financiados en buena medida con los ahorros, con las transferencias generadas por los campesinos y por los obreros, pues dieron lugar a un cierto auge y toda esa acumulación de capital se llamó el viejo milagro mexicano. Pues la llegada entonces de los tecnócratas, estamos haciendo un breve resumen, estos tecnócratas remataron todo ese capital acumulado en las empresas del Estado, una cantidad de empresas del Estado de tal forma que superaban y en cantidad que superaban al propio capitalismo socialista de lo que era la llamada las repúblicas socialistas. En México había más empresas del Estado que en la Unión Soviética. Bien, la llegada de los tecnócratas y su nuevo modelo barrió con todas las empresas, las privatizó y los recursos los transfirió a una élite que hoy se ha constituido en una minoría privilegiada, súper privilegiada, que de acuerdo con los datos reportados por Oxfam, que es una organización que mide la riqueza en el mundo, y en su último reporte, como vemos a dos de ellos que están acompañando al señor Trump, uno de ellos es uno de los hombres más ricos del mundo y que se trata del señor Sheldon, y que es dueño de los principales casas de juego del mundo y es a su vez un importante jefe del lobby que tiene una gran influencia en Israel. La familia Ashton Sheldon tiene casa en Israel y juega un papel muy importante en la llegada del señor Donald Trump. Es uno de los principales aportantes a las fiestas que se van a celebrar en los Estados Unidos durante 10 días. Las corporaciones norteamericanas que hicieron posible la llegada del gobierno de Donald Trump van a aportar $100 millones, algo más que eso va a costar las fiestas de celebración del triunfo de Donald Trump, porque él llega al poder acompañado por estas corporaciones, por un nuevo capitalismo de carácter corporativo y también por una nueva élite de carácter militar, viejos militares retirados, pero que también se desempeñan en estas empresas y que se desempeñan como CEOs de ejecutivos, altos ejecutivos de las corporaciones. Al lado derecho vemos a quien va a ser el futuro secretario de la Defensa de los Estados Unidos. En el centro vemos al que va a ser al secretario del Interior, al secretario Kelly, y que él fue jefe del Comando Sur, que tiene una gran experiencia y conocimiento en América del Sur, sobre todo porque él lidió con buena parte del programa de lo que fue el combate a las drogas. Y en la parte izquierda está el encargado de lo que va a ser la parte de inteligencia militar. Esta triada
esta triada militar, quien analizaba el arribo de esta tecnocracia militar al poder, decía que se trata de la mejor manera de las antiguas juntas militares en América Latina. No es así. Es decir, ellos llegan por designación y llegan para asegurar, para fortalecer la posición de Trump y para garantizar una serie de cambios geopolíticos que se van a dar con esta nueva estructura de carácter corporativa, y que va a dar impulso a un nuevo gobierno con un nuevo modelo que tiene como trasfondo el modelo energético global mediante una alianza energética que está representada, que tiene en la cabeza a la figura del secretario de Estado, del Departamento de Estado, un personaje sin lugar a dudas de gran relieve, porque se atrevió a confrontarse al viejo clan de la familia Rockefeller, fundadora de la vieja y leyenda y vieja empresa Standard Oil, que fue la empresa líder de una serie de cambios a nivel mundial, y que en nuestro país, por ejemplo, los Rockefeller fueron los aliados fundamentales de buena parte de la oligarquía mexicana, particularmente de la familia Miguel Alemán. Entonces, vamos a continuar en el próximo ciclo, en el próximo espacio, para continuar analizando la llegada de Donald Trump y el significado que tiene para nuestro país y para todo el cambio geopolítico que se avisora.
continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y Tere García Ruiz en el portal Anunciación, con la voz de Rodolfo Sánchez Mena, analizando el arribo, la toma de posesión del presidente Donald Trump, que va a generar una serie de cambios en el gobierno norteamericano y que anuncia una serie de cambios, de transformaciones geopolíticas de gran relevancia, dado que plantea una alianza, un acuerdo político-económico con Rusia, con la Rusia del Vladimir Putin. En el bloque anterior estábamos analizando con detalle cómo la llegada del presidente Reagan dio lugar a que en México apareciera un nuevo grupo que se hizo del poder, la tecnocracia, y que se fortaleció con el Tratado de Libre Comercio, que se enriqueció y que formó una minoría que hoy resiente que va a perder buena parte de estos privilegios y que va a ser desplazado por el cambio que se está presentando en los Estados Unidos, y de allí que presente una serie de resistencias y tenga un gran desconcierto, que no sepa cómo negociar, cómo abordar, cómo llegar a una negociación exitosa con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que está en riesgo? Lo vamos a ver desde la perspectiva del planteamiento del propio Trump en los Estados Unidos y a nivel global. El planteamiento de Donald Trump es acabar con el gobierno de la tecnocracia, con el gobierno de carácter liberal, y cerrar ese ciclo. Cerrar ese ciclo significa acabar con un cierto tipo de globalización, ese tipo de globalización que permitió que un grupo muy reducido, alrededor de 63 personajes del mundo, hayan acumulado una riqueza tal que está generando un gran malestar a nivel mundial y conflictos de diferentes manifestaciones. Es decir, a ello están respondiendo una serie de interrogantes y de cómo enfrentarlos con una nueva estrategia. Si la alianza que se plantea entre Putin y el presidente Trump, desde luego que en los Estados Unidos tiene una gran resistencia. Todo conflicto en la cúpula siempre plantea un choque de intereses de tal magnitud que se expresa ahora de manera inusual, como nunca se había visto, en los ataques directos por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos, poniendo en evidencia, destacando que el presidente Trump, así lo han manifestado los medios de comunicación, llegó al poder por un supuesto apoyo por el hackeo de información de los servicios de inteligencia rusos y por medio del señor que se encuentra refugiado en Inglaterra y que maneja un servicio de información y que puso al público, a disposición del público, la lectura de todos los correos de Hillary Clinton, que, dicho sea de paso, implica un delito en los Estados Unidos que debía de ser juzgado, pero este es otro asunto, y en este momento la acusación que pesa sobre Trump y sobre la sospecha que se está despertando es también la información sembrada por una exagente
de los servicios de inteligencia británicos. ¿Qué hay detrás de todo esto? También los medios de comunicación globales, los medios de información norteamericanos, los más importantes, durante casi toda la campaña de las elecciones norteamericanas, apoyaron fuertemente a la señora Hillary Clinton. Era la candidata del Club de Bilderberg y fueron derrotados. El Club de Bilderberg, como se sabe, como muchos de los aquí que nos están viendo, que nos están escuchando, es uno de los grupos de poder más importantes del mundo y que deciden qué es el futuro de la humanidad. Pues bueno, este Club de Bilderberg fue derrotado en las elecciones de los Estados Unidos. Al ser derrotados en las elecciones de Estados Unidos, esto nos debe de hacer una pregunta y nos debería de llevar a la gran interrogante que si lo que está sucediendo no es en el fondo el desfonde de una serie de acciones, de programas y de estrategias trazados al final de la Segunda Guerra Mundial y que dieron lugar a lo que se llamó Guerra Fría y que se prolongó posteriormente con el propio neoliberalismo y con los tratados de libre comercio. Es decir, en última instancia, lo que estamos viendo es una confrontación entre un grupo que está decidido a eliminar esta fase, a dar un paso hacia adelante y cerrar esta etapa contra aquellos que estaban decididos a continuarla a pesar de que había llegado a agotarse y que ya no tenía ninguna viabilidad. ¿Por qué no tenía ninguna viabilidad? Pensemos en la situación de México. En México la economía cada vez iba más para atrás. No crecía la economía, los créditos, cada vez el tamaño de la deuda mexicana crecía y se multiplicaba. Hoy estamos viviendo en México la situación del gasolinazo. Una deuda, el crédito significaba una especie de competencia deportiva en donde veremos una especie de pértiga que nos prestaban para saltar, pero esta pértiga cambiaban las reglas del juego y cada día se hacía más chiquita y lo que teníamos que brincar la barda para pasar al crecimiento y al desarrollo del país no se daba y por el contrario al quedarnos del otro lado significaba esto que el grupo que se beneficiaba de la riqueza del país era cada día menos y los que se quedaban del otro lado empobrecían y se quedaban fuera de las perspectivas del desarrollo. Esto estaba pasando en todo el mundo. Y en todo el mundo hay un gran malestar. Y en todo el mundo lo que hoy se llama neopopulismo o postpopulismo y que expresa lo que encabeza Donald Trump son los que salieron a votar, aunque digan que son una minoría, salieron a votar en búsqueda de empleo, en búsqueda de bienestar, en búsqueda de nuevas oportunidades. Que se vayan a dar, no lo sabemos, pero por lo menos están buscando nuevas oportunidades de empleo. Hace tiempo en este programa hablamos de la zona más atrasada de los Estados Unidos, que paradójicamente fue la cuna de la revolución industrial y que es la zona de los Grandes Lagos. La zona de los Grandes Lagos, en donde se dio la industrialización norteamericana, en donde surgieron los grandes sindicatos norteamericanos, en donde los grandes obreros, donde los cambios tecnológicos más importantes del siglo se dieron. Hoy esta es una zona arrasada. Buena parte de estos obreros estas familias dieron el voto por Donald Trump. Y en buena parte del sur también los empobrecidos del sur,
las familias de otras corrientes y diferentes versiones religiosas que prevalecen en los Estados Unidos también le dieron el voto a Donald Trump. Al contrario de ello, hacían campaña los grandes medios. Donald Trump derrotó a los grandes medios utilizando plataformas modernas de información y haciendo uso de su Twitter. Este Twitter es el con el que va a gobernar Donald Trump. Él es un símbolo muy importante de su gobierno y veremos el impacto que tiene esto en los medios de comunicación modernos. Lo veremos en el próximo programa. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Mier en este último bloque en donde estamos haciendo una pequeña introducción a la toma de posesión del gobierno de Donald Trump y el significado que va a tener en tres aspectos que hemos ido analizando, que hemos ido repasando brevemente, los cambios más significativos, las transformaciones a las que se están anunciando, sobre todo aquellas que tienen un fuerte impacto en nuestro país, como es el hecho de aquella que está básicamente orientada a reemplazar lo que es el modelo de libre comercio, la democracia de libre comercio y todo aquello que significa la globalización como se entendió en los últimos 30 años. Es decir, esto está siendo ya liquidado y con ello una buena parte de quienes se encumbraron con este modelo y sus operadores, los operadores que son
un grupo de tecnócratas que fueron entrenados básicamente en los Estados Unidos o en escuelas, universidades privadas, formadas profesamente, y que, por ejemplo, en nuestro caso en México, el dueño de esta universidad, el señor Bailleres, no por nada es uno de los hombres más ricos de México. Es decir, él se enriqueció a base de las minas concesionadas en el país y es uno de los hombres más ricos del mundo bajo esta circunstancia. Es decir, el poder político, el poder económico van ligados desde luego al modelo económico y a la forma en que se ejerce. Han entrado en conflicto y en competencia y en pánico a la hora de que el presidente Trump está llegando al poder. Otra de las formas que anuncia Donald Trump para transformar las relaciones de poder global son desde luego una serie de cambios de orden geopolítico. ¿Qué significan estos cambios de carácter geopolítico? Hoy la geopolítica pues es una disciplina que en nuestro país es prácticamente no es conocida. No es conocida porque no se imparte en las universidades, no hay libros de texto. México está fuera del área del conocimiento de la geopolítica y las menciones que se hacen a la geopolítica normalmente se hacen desde el punto de vista de los intereses, atendiendo a lo que se maneja en los medios de comunicación dominados por la política norteamericana. A ellos se enfrentó y derrotó también Donald Trump en los Estados Unidos. Y los derrotó en su propio terreno. ¿Cómo los derrotó en su propio terreno? Los derrotó en su propio terreno porque nunca recurrió a ellos. Si los periodistas, los grandes medios, a pesar de que lo atacaban, a pesar de que lo denostaban, a pesar de que generaban una serie de mentiras, a pesar de que generaban una serie de calumnias en su contra, nunca tuvieron una respuesta de parte de los estrategas y del propio Trump. Trump no acudió a las grandes salas de prensa de los medios de comunicación, siempre se mantuvo en su torre, en la torre Trump, y manejó su información a través del Twitter y a través de su propia plataforma. ¿Por qué sucedió esto? Porque la mayor parte de los votantes norteamericanos también desconfían de la prensa norteamericana. Desconfían de la prensa norteamericana porque saben, intuyen que los ha engañado, que les han prometido y que no les han cumplido. Es decir, la gran mayoría de los votantes norteamericanos le dieron la espalda a los medios de comunicación que hasta este momento siguen insistiendo en que no hay una mayoría que apoye la toma de posesión de Trump y siguen manejando supuestas encuestas que no le beneficien a Trump. Pero esta ya es historia pasada y pronto veremos que hay un nuevo posicionamiento. Y el nuevo posicionamiento significa, como lo planteó el propio Trump, es una nueva relación con Rusia que significa generar un proyecto de paz y un acuerdo en la zona de conflicto del Medio Oriente. Y en Medio Oriente la zona de mayor conflicto es sin lugar a dudas Siria, en donde la guerra contra ISIS ha sido una guerra muy dura, muy fuerte, porque ha sido impulsada desde el propio gobierno norteamericano, el gobierno que está saliendo, el gobierno de Obama, aliado con otros intereses europeos, los intereses de los gobiernos afiliados a la OTAN, y por lo tanto el propio Trump está diciendo que esa vieja OTAN no la va a apoyar y que la va a disolver.
La Alianza Atlántica, como la conocemos en la actualidad, también tiene visos de desaparecerse y transformarse, y en poco tiempo veremos un nuevo mundo como está ofreciendo esta nueva alianza. En América Latina también va a haber una serie de cambios. Una serie de cambios, ¿por qué? Porque nuestra región también se ha rezagado. Y lo que tenemos que hacer pues es definitivamente hacer a un lado los viejos tratados de libre comercio y ponernos a producir lo que la región requiere. Y lo que la región requiere pues es una cantidad de bienes y servicios que compramos con divisas de las que no tenemos, y no tenemos porque la mayor parte de los dólares con los que los compramos provienen de la venta de la minería de petróleo, y esto cada vez, como en México, se ha ido cerrando la fuente de financiamiento. El petróleo en México fue una plataforma de financiamiento para la economía, tanto del modelo que prevaleció hasta la llegada de los gobiernos neoliberales. El presidente Peña Nieto acaba de cerrar la llave y acaba de anunciar que pasamos a un nuevo modelo energético. Tendremos un nuevo modelo energético, pero que ya no va a financiar el crecimiento y la economía del país. Tenemos que buscar otras formas, o la población, la nueva clase política, la nueva clase dirigente decidirá cuáles son las fuentes de financiamiento del país. Pero por lo pronto lo que estamos viendo es que en términos de la comunicación, en términos del manejo de información, en términos de la geopolítica y de las relaciones entre las potencias, está cambiando sustancialmente. Hace unos días había un escenario de guerra entre China y Rusia, producto de la movilización de buques chinos en defensa de su territorialidad, de sus islas, y Trump tuvo que ir a hablar con el embajador chino y llegar a un acuerdo transitorio para impedir que se desate un nuevo conflicto. Esto será la nueva diplomacia, y la nueva diplomacia en el mundo, como la nueva política exterior de México, tendrá que conformarse, porque la que teníamos, la política exterior neoliberal, esa ya desapareció. Tenemos que construir una nueva política exterior acorde a la nueva realidad geopolítica que se está construyendo en el mundo. Y para eso tenemos que entender qué es la nueva geopolítica, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que aprender y entender, y sobre todo avanzar con los cambios del mundo. Y avanzar con los cambios del mundo, ¿qué significa? Significa básicamente aceptar que el mundo que se agotó ya no regresará, que está lo más importante, el mundo que cambia es el que va a prevalecer. Lo que sucedió hacia atrás es un recuerdo y solo queda una imagen de lo que conocimos. Lo que existe hoy es el futuro, y lo que tenemos que abocarnos a construir es un futuro diferente al que conocemos hasta ahora. Y tenemos una gran tarea por delante, porque hay muchas cosas que cambiar, no solo remendar, sino transformar de fondo una serie de cuestiones de los mexicanos, que van desde paradigmas, de viejos paradigmas, hasta repensar el país, a la vez que estamos pensando, que estamos retomando 100 años de Constitución. Pronto, el 5 de febrero, estaremos llegando a 100 años de Proyecto Nacional de Desarrollo, que nos dio un camino, la Constitución del 17, y hoy estamos llegando a esos 100 años, a cumplir 100 años, pero también tenemos nuevos caminos
que recorrer y tenemos que replantearnos qué tenemos de esa Constitución como instrumento válido o qué nuevas herramientas tendremos que construir, que diseñar para poder caminar hacia el futuro, ese futuro que ya está avanzando inexorablemente y que ya no hay forma de darle vuelta a la hoja. Hoy, en nuestro país, ha habido cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 4 secretarios. Hemos tenido más de 3, 4 embajadores mexicanos en los Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos, particularmente en este gobierno, en este último gobierno, como en muchos, ha sido difícil. Ha sido difícil. Tuvimos más de un año sin embajador de los Estados Unidos en México. Prácticamente fue una ruptura. Estuvimos al garete en la relación con los Estados Unidos. Pero hoy lo que tenemos que ver es que somos vecinos, tenemos una situación geopolítica que tenemos que redefinir y en este mundo que se está construyendo tenemos que avanzar, tenemos que ver cómo avanzar, cómo construir, cómo diseñar, cómo elaborar una nueva estrategia y un nuevo proyecto. Por lo pronto, lo que se está buscando son acuerdos, negociaciones. Vamos a ver qué funciona de esto y no olvidemos que este año es de elecciones en México en 3 entidades como preámbulo para las elecciones de 2018. Muchas cosas van a cambiar en el país, ya están cambiando y en los Estados Unidos ya habrá presidente el viernes y tendremos que platicar de todo lo que se comente en el mundo en breve. Nos estamos despidiendo, le agradecemos a los técnicos, le agradecemos a su participación, siempre sin ellos no se puede hacer este programa. Hasta pronto, Rodolfo Sánchez Mena se despide y nos veremos en otro programa de Voces del Periodista. Hasta pronto.